Muy bien, y vamos a conversar con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Preparado para tus comentarios ácidos y agudos. Eso, claro que sí, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sí. Buenas noches. Vamos a tener también a la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pero quien también es abogada y también quiere tocar un poco el tema de Keiko Fujimori. Así que vamos a hablar de eso y obviamente también del Congreso de la República en su relación con el Ejecutivo. Bueno, varios casos que están en control de acusación que esperemos, no sabemos cuánto tiempo más va a tomar para ir y comenzar un juicio oral. Lo que pasa es que parecen interminables estos procesos. De eso justamente vamos a hablar, pero me quedé pegado, Mónica, con la entrevista a la ministra de Vivienda, ¿no? Y empieza bien, y claro, con el tema estamos luchando, me parece se han demorado también con los cambios que habían que hacer, pero súbitamente, Mónica, cuando empiezo, digamos, a creerle y a decir, bueno, la ministra, le sueltas la pregunta del IRTP y finalmente contesta, no sé, es una infantilidad. Beneficio de la duda, ahí sí beneficio de la duda. O sea, es profesional, pero tú le tocaste el tema. Finalmente es una persona vinculada a la presidenta, ha sido su jefe de propaganda. Claro. Por lo tanto, la lógica es que va a ser propaganda. Hay un conflicto de intereses. Entonces, la respuesta, desgraciadamente, de Jania Pérez de Cuellar se tira por la borda todo lo que te había dicho antes. Ciertamente, muy bien. Aquí ponemos, amigos, punto final y nos vamos de inmediato con Cristian Hudvalker. Gracias, Mónica. Bien, nosotros arrancamos en media cinta, si hay que soltar la cuñita, ¿cómo no? Suéltala, por favor. Bien, justamente lo que comentábamos con Mónica. Varios casos del tema Lavajato. Finalmente el juez Zúñiga no decide aprobar, si se quiere, el control de acusación y arrancaría el juicio. No va a arrancar en 1, 2, 3 meses, sino pareciera que más. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas pendientes dentro del mal manejo que ha hecho la Fiscalía y el juez Víctor Zúñiga. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque va a estar con nosotros, ya lo adelantamos, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. Pero José Domingo Pérez Gómez arrancó su huida hacia adelante, ¿no? Su fuga, después de todo lo que ha hecho, bien o mal, aplausos en un momento, Batman y Robin para algunos, la capacidad de tumbarte a un fiscal, tumbarte periodistas, tumbarte fiscales, tumbarte jueces, estaban en un momento en que nadie se podía oponer al dúo dinámico Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Pero resulta que José Domingo Pérez parece que no es tan tonto, porque ha decidido, ante la inminencia, creo yo, de casos que se van a caer, no por inocencia necesariamente, sino por incapacidad, persecución política, excesos, delirios. Y obviamente también hay que poner nuestra cuota de responsabilidad, es decir, sectores políticos, periodismo, sociedad, que en vez de tener una actitud, digamos, fiscalizadora, pues convirtió nuevamente el mal peruano, no el cacacenismo, convirtió a unas personas en héroes. No se les fiscalizó en su momento y hemos llegado a la situación. Lo mismo que pasa con actualmente el Congreso y el Ejecutivo y viceversa. Entre ellos no se fiscalizan. Ese es el inicio del mal. Cuando no hay fiscalización, ¿no? Y a partir de ese tema todo bueno, no critico, no cuestiono, no pregunto. José Domingo Pérez arrancaba, decía, su fuga porque el día de hoy rindió su examen ante la Junta Nacional de Justicia para fugar, correr, esconderse de todo el trabajo que ha hecho en la Fiscalía del caso Lavajato y aspirar a poder ser un juez superior. Cuando salía del examen, gente del diario La República lo buscó y le preguntó, y miren ustedes, desde ahí se empieza a ver la deshonestidad intelectual, ¿no? La demora para responder una pregunta tan sencilla que al final no responde y no dice absolutamente nada. Solamente quiero mostrarlo para... ¿Cuál era la palabra, José? Exponer, mostrar, ¿no? ¿De qué está hecho? ¿De qué madera está hecho, el fiscal todavía, José Domingo Pérez, que aspira a ser juez superior? A ver. Usted llega a ser juez luego de este examen. ¿Cómo quedarían los casos de investigaciones que se le siguen, en este caso el escándalo de Lavallato? ¿Cómo sería? Y ahora que ya pasa a la etapa de juicio oral. Bueno, yo le agradezco la oportunidad que usted abre para tratar sobre aspectos que corresponden al ejercicio funcional eminentemente de todo juez o fiscal que tiene no solamente el derecho,
dentro de una carrera de la magistratura, sino también es una obligación. Pero espero que usted me pueda comprender que el órgano disciplinario de la institución del Ministerio Público ha iniciado un proceso disciplinario contra usted en relación al doctor Rafael Vela y a mí, por declaraciones a los medios de prensa. Entonces, yo espero que usted pueda entender, espero que pueda comprender que hasta que no se resuelva cuál es la postura que va a tomar el órgano de control disciplinario del Ministerio Público en relación a la obligación que tienen los fiscales de informar a la sociedad a través de los medios de prensa, puede usted entender de que no puedo brindar aún alguna declaración. No, que si casi me quedé dormido. Nunca pierdas una oportunidad para victimizarte y para el lloriqueo. Parece ser la consigna del fiscal José Domingo Pérez. Yo lo voy a decir personalmente. Espero que no, digamos, pueda acceder a ese cargo de fiscal superior. Y lo digo abiertamente. Juez superior, perdón. ¿Y por qué lo digo? Porque yo espero que se quede, porque eso sí, así como aspiro a que no llegue y deje la fiscalía para ser juez superior, me opondría rotundamente a que lo saquen del caso que él ha construido. Lo ha llevado con un bebito, ¿no? Todo el tema Lavajato, él y Rafael Vela Barba. Entonces, mi punto de vista es que, porque además, ojo que no es solamente José Domingo Pérez, creo que es Giovanna Mori y hay otro fiscal también del caso Lavajato, que viajaban, se tomaban fotos, héroes nacionales en su momento, que también aspiran a huir como conejos del caso que han construido e irse a otro cargo. Lo digo de todo corazón, ojalá no sea juez superior y se quede en la fiscalía, que nadie lo mueva de la fiscalía. Walter Villanueva, Giovanna Mori y José Domingo Pérez, que nadie lo mueva de la fiscalía para finalmente conocer las repercusiones, las consecuencias, el éxito, el fracaso de su trabajo en el caso Lavajato. Ahora me dirán, muchos adjetivos, ¿no? Mucho cuestionamiento. Yo siempre repito la frase gringa del periodismo que dice, don't tell it, show it. No me lo digas, sino muéstralo. Entonces, no voy a ahondar en adjetivos, definiciones, cuestionamientos a José Domingo Pérez y más bien les voy a explicar por qué yo cuestiono y critico al fiscal José Domingo Pérez, a Rafael Vela y en lo que ha hecho el equipo Lavajato. Ojo, no todos, porque las fiscales que son asesoras, auxiliares de José Domingo Pérez, son las más envalentonadas que dan la cara ahora que José Domingo Pérez se quiere esconder detrás de una piedra. O sea que hay gente valiosa, pero desgraciadamente han sido manipuladas. Recuerden ustedes cómo se llamaba este fiscal, que lo votaron. Lo votaron porque quiso denunciar otro acto de corrupción de Odebrecht. Lo votaron, lo encontraron ahí al abogado de Odebrecht con Rafael Vela Barba y le dijeron, ¿tú por qué le abres investigación a Odebrecht? ¿Quién te has creído? Es decir, Rafael Vela, casi como si fuese el abogado de Odebrecht, diciendo a un subordinado suyo, ¿por qué le abres investigación a Odebrecht por un delito? Y el fiscal respondió, pero señor, si usted lo ha dicho en 1000 entrevistas, que el acuerdo de colaboración eficaz es un tema vivo, ¿no? Decía dentro de todas, ¿no? su palabrería, que puede ampliarse, puede extenderse. Si se encuentran nuevos indicios de corrupción, se pueden incluir otros casos de corrupción y no solamente los 4 o 5 por los cuales finalmente han declarado. Pero no se le permitió, porque eso fue una mentira de Rafael Vela. Ahora me llama la atención César Azabache escribiendo en su cuenta de Twitter, habíamos entendido que el acuerdo se podía ampliar, debería ampliarse. Viejo, por favor, ¿no? Y hay que ver cuando cuestionaban palabras duras como las que yo tenía contra el equipo de fiscales Lavajato. Y ahora recién se van dando cuenta que nunca ha habido la intención de ampliar ese acuerdo, porque ese acuerdo ha sido un acuerdo de impunidad para Odebrecht a cambio de que te den algunos datos para tumbarte a los políticos que finalmente querías tumbarte. No hemos resuelto absolutamente nada. Y menos aún hemos resuelto el tema de la corrupción de fondo, porque siguen habiendo corrupción en las grandes obras de infraestructura del país. ¿Por qué cuestiono a Rafael Vela y en este caso particular a José Domingo Pérez? Empecemos por el caso más fuerte, el más completo, en el que creo que así hayan hecho mal su trabajo, la Fiscalía tiene todas las de ganar, salvo por el pequeño detalle que en el caso de Alejandro Toledo tienes fundamentalmente 2 colaboraciones eficaces, testimonios que tumban a Alejandro Toledo. Una, obviamente, la del corruptor mayor Jorge Barata, y la otra, la del corrupto socio, aliado, no amigo de Alejandro Toledo, el señor Joseph Maiman. Y esta va a ser, ya lo dijo, la defensa que va
alegar Roberto Su, abogado Alejandro Toledo, para poder tumbarse, quizá, repito, el caso más fuerte que tiene el equipo Lavajato. ¿Por qué lo digo? Ya quedó claro, y lo admite el propio Joseph Mayman, que las coimas que recibió Mayman por encargo de Alejandro Toledo fueron 34 y pico millones de dólares. Vamos por favor con el cuadro que ha armado en base a un cuadro que obra en la carpeta fiscal y que además ha sido realizada por peritos de la propia Fiscalía. Perito contable, Fiscalía Supraprovincial Corporativa, delitos de corrupción y también delitos de corrupción son Eda Concepción Gamarra, Susana Luis Miranda. ¿Ok? Yo me he tomado la libertad de tratar de simplificar el cuadro, que es bastante más complicado. Si quieres lo ponemos por acá, ustedes verán que es bastante más complicado. Aquí vamos entonces con este ejercicio. Odebrecht, por el tema de la interoceánica, acuerda y le transfiere a Mayman 30.268.000 dólares. Camargo Correa, 3.984.000. Dicho sea de paso, ¿y qué es de Camargo Correa? Nadie sabe. No preguntes. A Batman y Robin no me los cuestiones. Todo esto viene a manos de Joseph Mayman. Obviamente hay una serie de ejercicios que se hacen en el tema financiero. Abres una cuenta, se mueve, entra una cuenta, vuelve a salir una parte, mandas 10 millones a uno, te regresan 5 a la cuenta. Es decir, para que le vayan perdiendo el rastro al dinero. Eso finalmente no se logró. Una vez que llega todo este dinero a Mayman, un total de 34.252.000 dólares, 32 millones van a Warburg. ¿Ok? 32.300.000. 1,5 millones a Trailbridge y a Merhab Overseas 1.319.000. ¿Ok? Todas estas son empresas vinculadas a Joseph Mayman, queda claro. Pero aquí empieza lo importante, porque de esta plata van desapareciendo. Es decir, esto ya 1,5 millones se fue a manos de Mayman, este 1.300.000 también se fue a manos de Mayman, pero de estos 32 millones que entraron a Warburg, 31,5 millones transfirió el mismo Mayman siempre. 31 millones a Confiado Internacional, la empresa de Joseph Mayman. De estos 31 millones, solamente 21 millones y monedas entran al sistema de las famosas empresas de Costa Rica, que creó Avidanón en un viaje con Alejandro Toledo. Ustedes recordarán a Marco, no me acuerdo del programa Panorama, Marco Vázquez, cuando fue y descubre todos estos temas en Costa Rica. Aquí entraron 21.250.000 dólares. Ecostate, Milán Ecoteva y Ecoteva. Voy a contar rapidito qué se hizo con ese dinero, pero quiero que vean la diferencia entre los 21 millones y los 34 millones. ¿Ok? ¿Qué pasó con los 21 millones que entran a las empresas de Costa Rica? Finalmente, de los 21 millones que entran a Ecostate, Milán y Ecoteva, 9.5 millones, una vez que entra la plata a Costa Rica, Mayman se los transfiere a sí mismo. ¿Ok? 4 millones acá, Merhab 1.800.000, a Savi Sailán también le manda plata, le paga también una plata que Adam Pollack, unos 2 millones de dólares, a Sailán, a Malamut, a su hermana Michelle, y también le paga a un banco suizo que lo había ayudado justamente en la creación. 6.5 millones de estos 21 millones, hagan su suma, 6.5 millones se embargan. ¿Ok? Estaban en una cuenta en Scotiabank, se embargan y quedan en manos del Estado. Haz tu suma, por favor. 9.5 más 6.5 son 16 millones de dólares. Y solamente 5.3 es lo que ustedes recuerden, van a manos de Eva Fernenburg y pagan Punta Sal, la hipoteca de Camacho, la oficina y la famosa casa en Casuarinas. ¿Ok? Solamente 5.300.000. Todo lo demás se lo había quedado Mayman. Es decir, de los 21 millones que empiezan a Costa Rica, 5.300.000 se gastan en el Perú, en las famosas compras que ya todos conocemos, y el resto se lo queda el señor Joseph Mayman a través de distintas cuentas. Joseph Mayman, en su declaración, efectivamente admite este tema de los 21 millones. Hay un artículo también de Rodrigo Cruz, una columna en el diario El Comercio, que efectivamente él se pregunta ¿y dónde están los 13 millones de dólares que faltan? ¿Por qué 13? Por una sencilla razón. 21 millones, ¿ok? 34 millones, que es el total que recibió de coima, menos los 21.250.000 dólares, ahí hay 14 millones que le han regalado a Joseph Mayman.
le han regalado a Joseph Maiman. Pero no solamente hay esos 14 millones de diferencia. Aquí en los 21 millones, repito, 5.3 en las compras, 8 millones que se llevó, o 9.5 que se lleva Maiman a su país, y de repente la fiscalía le dice a Maiman, oye, pero aquí faltan 6 millones. Y Maiman dice, sí, 6 millones también me llevé, pero esos te los voy a devolver. Pero eso sí te voy a devolver solamente 5 millones y tanto, porque he quedado con la fiscalía del señor José Domingo Pérez y con la procuraduría de la señora Silvana Carrión, que esos 6 millones que me llevé te los voy a pagar en 15 meses en módicas cuotas. Igualito que le hicieron a Odebrecht, para que devuelva la plata que se había tirado, que había recibido de coima, en perjuicio de todos los peruanos, para que la pueda devolver en partes. Pero ojo, ahí solamente hay, ¿no?, 6.5 millones que el señor va a devolver cuando le dé la gana. Pero faltan todavía 9.5 que se llevó, que nadie quiere cuestionar. Y además está lo más importante, la diferencia de 14 millones de dólares. ¿Ok? Por eso digo que el trabajo del fiscal Lavajato pareciese que ellos tenían una meta y la verdad no les importaba. Es más, creo que es lo mismo que le está pasando a Marita Barreto. Por eso las contradicciones entre todas las declaraciones de personas que quieren ser colaboradoras eficaces. El juez Richard Concepción Carguancho, que además creo nunca debió aprobar la colaboración eficaz de Joseph Maiman, le pregunta directamente al señor Joseph Maiman. Lo leo. Muy bien, en principio hemos concluido de todas maneras, quisiera que se me aclare algo al, digamos, testigo, ¿ya?, sobre este dinero. Se entiende que hay 34 millones iniciales. Es sencillo, nada más, testigo, le dice Carguancho a Concepción Carguancho, le dice a Joseph Maiman. ¿Me escuchó? Son solamente aclaraciones a partir de lo que han preguntado. 34 millones es lo que usted recepciona, ¿es correcto? Y Maiman le responde, ¿escuché 34 millones? Carguancho le insiste, ¿usted habría recibido 34 millones aproximadamente sus cuentas? Es correcto, señor, dice Joseph Maiman. Muy bien, dice Carguancho, de los cuales usted dijo que 21 millones fueron para Toledo. 21 millones. En verdad no fueron 21 millones para Toledo, solamente fueron 5.3, que fue lo que gastó Eva Fernenburg. Por eso digo que la colaboración eficaz de Joseph Maiman es una vergüenza, es un delito. Podrían haber delitos en los cuales habrían incurrido la propia procuradora y el fiscal José Domingo Pérez. Pero sigue Carguancho y le dice, Carguancho le pregunta, muy bien, de los cuales usted dijo que 21 millones fueron para Toledo. Sí, responde, es correcto, dice Maiman. El juez insiste, Carguancho. Le pregunto en sencillo, ¿el resto del dinero, usted se quedó, digamos, con el resto del dinero? Explíqueme sobre esto. Maiman responde una serie de mentiras que ya había dicho anteriormente, que tuvo que pagar unos temas de otro negocio, de etanol en Colombia, etcétera. Aquí no había vuelta que darle. Ya respondió Odebrecht que le dio 30 millones. Repito, Camargo Correa todavía sigue porque ese tema no le interesa a los fiscales. No les interesa la verdad, el develamiento de la verdad, como dice Rafael Vela Barba. Pero aquí insiste el juez Carguancho, dice, muy bien, le pregunto de manera sencilla y precisa, ¿usted se está quedando con parte de ese dinero que recibió? Estoy devolviendo totalmente todo por ininteligible que discutimos con la Fiscalía y la Procuraduría de este tipo. Carguancho insiste, le estoy preguntando de manera sencilla si usted se está quedando con parte del dinero que ha recibido. Y Maiman respondió, no, en realidad no. Finalmente, lo que queda claro es, la clave está en esta respuesta, creo yo. Cuando Maiman dice, estoy devolviendo totalmente todo porque discutimos con la Fiscalía y la Procuraduría. Es decir, el acuerdo de que Maiman no devuelva todo el dinero y de que se centre en los 5.3 millones que efectivamente habían ido a parar a Eva Fernenburg para las casas producto de la corrupción del tema interoceánica, no les interesaba a los fiscales, no les interesaba recuperar la plata de Joseph Maiman. Roberto Su, con razón, dice que su defensa va a ser justamente esa, porque ¿cómo puede creerse en un colaborador eficaz que se le dieron 14 millones de beneficio, de premio, por una colaboración eficaz? ¿Puede ser creíble una colaboración eficaz? ¿O el colaborador eficaz, que lo dejan libre y además le regalan 14 millones de dólares, para mí más, porque yo sumaría 14 y 8, 22 millones de dólares, va a decir la verdad, va a decir lo que quiere escuchar el fiscal o qué?
Por eso sería bueno, yo quisiera conversar con el juez Concepción Carguancho, ya ni voy a decir pues José Domingo Pérez, ¿no? Y Rafael Vela. Va de retro, me dicen. En fin, esa es la situación. Por eso es que aquí no hay adjetivo ni calificación, simplemente los hechos, señores. Rodrigo Cruz, que ha seguido de cerca, periodista del diario El Comercio, ¿no? Que en algunos momentos también, imagino, ha recibido información de, porque el diario El Comercio lo ha manejado así, hay que decirlo, recibió información. Rodrigo lo cuestiona y le dice, oye, momentito. Claro, aquí no apunta bien a quiénes son los responsables de que esa pregunta, ¿dónde están los 14 millones o más desde mi punto de vista? Que no tengamos la respuesta, es responsabilidad del fiscal José Domingo Pérez y la procuradora Silvana Carrión. Quizás Silvana Carrión pueda contestar. Quizás Silvana Carrión sí nos quiera dar la entrevista y decirnos dónde están esos 13, 14 millones de dólares que no cuadran. ¿Por qué se le regaló ese dinero a Maiman? Y además, dentro de esos 6 millones que dijo que iba a devolver, que después dijo que eran 5.5, ahí nomás le regalaron 800 mil dólares, los ha devuelto ya en esas módicas cuotas que afirmó, porque hoy he visto una noticia de Perú 21 que sacan dónde está Elian Carpe en Tel Aviv, ¿no? Una notita que dice que la procuradora Silvana Carrión también estaría tratando de reclamar la plata que Maiman se había comprometido a devolver al Perú. Pero nadie dijo ese tema. Y ahora Maiman está muerto, ya no tiene nada que decir. Y no se respondió. Y ahí está la declaración del juez Concepción, Richard Concepción Carguancho. Una pena. Dímelo. ¿Qué pasó? Bueno, me dan finalmente la noticia. No, pero voy a parecer un pájaro de mal agüero, viejo. Justo estoy diciendo que yo quisiera que no, pero bueno. ¿Cómo es que se dice? Primicia de último minuto. Noticia de último minuto. Fiscal Domingo Pérez no pasó examen para ser juez Junta Nacional de Justicia. A ver, la Junta Nacional de Justicia dice, compartimos los resultados de evaluación de conocimientos de las convocatorias para jueces y fiscales número 0... Y dale clic y todo. ¿Y quién te ha mandado? ¿Has estado en el Twitter de...? Ajá, resultados de evaluación de conocimientos de jueces y fiscales, descarga la lista de aprobados. Y a ver, busca Giovanna Mori, quizá. O sea, no aparece ninguno de ellos. Ellos son los aprobados, solamente 16. Ya él estaba en la lista 004, tú estás abriendo la convocatoria número 002. ¿Vamos a la 004, por favor? ¿O no? 002. Ok. No, pero lo que voy es que dice convocatoria número 002, eso no tiene nada que ver. Ya, de postulantes aprobados. Pero esto tipo P4, a ver, baja, súbele por favor. Bien, tenemos esa noticia entonces. Ok, no sale entonces José Domingo Pérez Santa Cruz. O sea, en todos los que han sido aprobados, tú haces una búsqueda sencilla de que pones Pérez y te debería votar José Domingo Pérez y finalmente no aparece. Ahí está José Domingo Pérez, bueno. No sé, ¿no? Yo lo había dicho, yo quiero que se quede finalmente de fiscal para que asuma la responsabilidad de lo que será el éxito o el fracaso, porque además han tenido tanto poder, ¿no? Han tenido, digamos, han tomado medidas en nombre de todos los peruanos. El acuerdo de colaboración eficaz lo firmaron, claro, en un momento había un grupo de gente que aplaudía y a los que criticaban como yo, con el ánimo de que se rescate toda la información, pero de que el acuerdo de colaboración no signifique una bajada de pantalones con Odebrecht y que Odebrecht maneje a la fiscalía como claramente lo ha venido haciendo. Pero no, eras corrupto, le haces el juego a la corrupción, decía. Cuando el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Si es que tienes poder, como lo han tenido los fiscales y todavía lo tiene, es un deber cívico fiscalizarlos y cuestionarlos. A todo poder se le cuestiona. En fin, ahí está la noticia entonces. Desgraciadamente el caso más fuerte creo que podría caerse por este tema, porque va a poner en tela de juicio la pertinencia de una declaración de Joseph Maiman por los 14, repito, para mí 22 millones que le han regalado al señor. Y que ya no se va a recuperar porque Maiman finalmente ya murió, la plata estará en distintas cuentas, habrá pasado a familiares, amigos, empresas, etc. Vamos con el otro tema, rapidito. ¿Cuál, perdón? El MTC. Se le empieza a complicar, ¿no? Porque finalmente empieza a aflorar los moqueguanos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lasarte, que quería pasar piola, pero hemos dicho, Paola Lasarte es
del grupo de Martín Vizcarra, llegó al MTC de parte de la mano de los moqueguanos, Edmer Trujillo, Carlos Extremaduro, que estuvo acá. ¿Puedo contar lo que me dijo fuera de cámara? ¿No? Off the record. Bueno, dice. Vamos a decir entonces, para no ser descortés, a título personal, que muy cariñoso, le tiene, digamos, un cariño casi paternal a la actual ministra Paola Lasarte. O sea, reconoció finalmente, ¿no?, que viene del círculo íntimo, etc. Tan círculo íntimo que Carlos Revilla, que también había estado con los moqueguanos en el MTC cuando Vizcarra fue presidente y antes cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones, había salido de Provías, lo habían sacado, Roche también por el puente de Tarata, por más que él dice que él no estuvo en la convocatoria, etcétera, etcétera, y Paola Lasarte lo trajo de vuelta. Lo trajo de vuelta el señor Revilla, ahora es su jefe de asesores, Moqueguano One. Moqueguano number 2, el señor Alberto Ñeco Tello, quien ha tenido que renunciar al viceministerio de Transportes y Comunicaciones porque cuando estaba también de la mano de Vizcarra en Provías, habría beneficiado a una empresa por la cual hoy está envuelto en una investigación fiscal, a la empresa Gilat Networks. ¡Pum! Salió Alberto Ñeco Tello, hijo, dicho sea de paso, de miembro del Jurado Nacional de Justicia, Inés Tello, quien en una entrevista alucinante, la verdad, sobre todo en una respuesta fundamental, ¿no?, porque aquí yo he criticado el tema de su edad, pero en una respuesta, la verdad, no sé por qué esta victimización que nos vuelve tan mediocres en nuestro país, dice, la cosa es clara, 75 años. Si cumples, no sé, entonces dice, bueno, me discriminan por tener más de 75. Eso es como decir que a los chicos menores de 35 años se les discrimina porque no se les permite ser presidente. ¿Continúa esa ley, José, que nadie puede ser presidente menor de 35 años? Sí, claro, pero sin embargo para ella es discriminación porque ella tiene más de los 75 años cuando fue nombrada. Entonces, ese lloriqueo, la verdad, ya de por sí habla de una deshonestidad intelectual, ¿no? Dice, por ser mayor de 75 y por ser mujer. ¿Qué tiene que ver? La norma está ahí clarita. Menor de 75 años para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Pero bueno, independientemente de mi crítica al caso de Inés Tello, yo voy a decir que yo no creo que el Congreso deba meter mano en la Junta Nacional de Justicia, ni en el Jurado Nacional de Elecciones, ni en la OMPE. Después vamos a hablar eso más adelante. Pero no solamente tiene ese temita, ¿no?, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También, y dicho sea de paso hay que decirlo, porque ella en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ve obligada, me parece, a anular un contrato de una empresa china, empresas chinas que, dicho sea de paso, llegaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando se denunció en la prensa el tema del Club de la Construcción, y todas las empresas peruanas, más allá de las grandotas, ¿no?, Ixa, Grañe Montero, Brainsa, que ya habían quedado chamuscadas por el tema de la interoceánica con Odebrecht, también, ¿no?, Hayes Constructores, ¿no?, un montón de empresas, todas finalmente no quedan maleteadas, con razón, legítimamente, pero nuevamente hay el tema de la Fiscalía que no quiso investigar las conclusiones a las cuales llegó Indecopi. Eso es alucinante. Indecopi encontró claramente las pruebas de los arreglos, de las concertaciones, del Club de la Construcción, y la Fiscalía paso de tortuga. Ni siquiera le había pedido la información a Indecopi. Bueno, las empresas chinas se metieron en ese momento de la mano de Martín Vizcarra. Pregunto yo, ¿no será que justamente ese vínculo, cuando se queda sin empresas y entran las chinas a contratar con el MTC, no habrá venido también de la mano con el tema de las vacunas? ¿Habla chino Martín Vizcarra? Pregunto, no sé. Eso finalmente, entonces, Ministerio de Transportes y Comunicaciones anula un contrato. Entonces, el tema de Paola Lasarte se empieza a complicar. Y ahí surge la pregunta, porque, ojo, Paola Lasarte también ha sido incluida dentro de otra investigación que incluye a todos los exministros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arrancando desde el gobierno de Pedro Castillo, julio del 2021. Una vez que he dicho Carlos Revilla, Paola Lasarte, que venía del tema de Provías, me lleva obviamente al tema que creían que yo había dejado de lado, el tema de la carretera central. Yo aquí he dicho 1000 veces que, digamos, el truquete, ¿no?, la trampita, el dolo que menciona el ingeniero Kohl en una columna respecto de haber continuado el PMO con los franceses, radica en que incluso el contrato de gobierno a gobierno se firmó bajo un proyecto, bajo un trazo, que fue el de Gore Junín. Cuando el de Gore Junín se cae, porque no calificaba técnicamente, mi pregunta es, ¿quién desde el Ejecutivo le hizo saber al PMO francés
a Egis que ellos podían continuar con el proyecto. ¿Quién el MTC no cumplió su trabajo y dijo, bueno, señores, ahora que se ha caído el Gore Junín, hay que retrotraerse a la licitación, cambiar el proyecto, cambiar los términos y volver a salir en otra licitación de gobierno a gobierno? Porque ahora necesitamos un proyecto completamente nuevo. Tanto así que el Gore Junín iba a valer 11.000 millones y ahora el PMO francés y la ministra no se atreven a decir cuánto va a costar, porque va a costar más del doble. Entonces, nuevamente la pregunta. Aquí yo tengo solamente para terminar, José, una carta del Colegio Departamental de Lima que le envió el 19 del 7 de julio, ¿verdad? El 19 de julio del 2022, cuando ya se había caído lo del Gore Junín, le mandó una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones diciéndole que, aprovechando que se había el tema del Gore Junín, pues incluyan también la posibilidad del tema de la Chutana, y el Colegio de Ingenieros no recibió ninguna respuesta. La pregunta es nuevamente, ¿quién del PMO, quién de los franceses, de Egis o algún intermediario, quién se encargó de que en el MTC le dieran luz verde al PMO francés para que desarrolle ellos solos un proyecto nuevo, que no estaba incluido en el decreto supremo, por más que digan que se hizo una interpretación, el espíritu del Gore Junín? Eso es mentira. Aquí no hay espíritu que valga. Si el contrato tenía unos parámetros y esos parámetros se caen, el contrato ya no era válido. Pero alguien en el MTC, alguien en Provías, en Paré, con el PMO y los franceses, decidió que había que seguir con el proyecto. Y no solamente había que seguir, sino que, de acuerdo al proyecto del Gore Junín, y por el cual recibió la luz verde del Ministerio de Economía y Finanzas, el expediente técnico y el estudio fase 1 y fase 2 del proyecto del Gore Junín iba a costar 43 millones. ¿A cuánto subió a noviembre del año pasado? A 223 millones. ¿Quién se encargó de dar el visto bueno para pasar de 33 a 223, repito, en algo que debió retrotraerse al inicio? ¿Quiénes visitaban el MTC? Tenemos algunos nombres que ya vamos a soltar más adelante. Hemos estado buscando justamente las fechas. El ministro en ese entonces fue Juan Barranzuela, de mayo a agosto del 2022. Antes había estado Nicolás Bustamante y antes, ¿no?, el honesto, honrado Juan Silva Villegas. Finalmente después estuvo Heiner Alvarado, Richard Quispe, y hoy por hoy Paola Lazarte. En fin, mucha tela por cortar. Vamos a darle la bienvenida ahora a la congresista de Fuerza Popular, abogada también, Patricia Juárez. Congresista, muy buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, congresista, a ver, lo primero, quiero aprovechar justamente su condición de abogada. Escuché también declaraciones suyas respecto al caso de Keiko Fujimori. La persecución contra Keiko continúa, es el comunicado, ¿no?, que sacaron esta semana. Hay un párrafo que me llama la atención porque dice: las autoridades judiciales han decidido seguir procesándola por temas de aportes de campaña que todos ya sabemos no eran lícitos. Mi pregunta es sencilla: ¿por qué este sería el argumento de una persecución cuando sabemos que en una casación en la Suprema finalmente se decidió, bueno, vayamos a juicio y ahí decidamos si es que eran o no delitos los aportes de campaña en ese entonces? Claro, nosotros nos hemos pronunciado en este caso a través de este comunicado porque creemos que obviamente durante todo este tiempo, o sea, Keiko Fujimori lleva ya más de 20 y tantos años investigada por diferentes cosas. Este caso lleva ya más o menos 6 años. Y obviamente lo que estamos viendo a partir de lo que ha señalado ahora del fiscal José Domingo Pérez, realmente nos lleva a la conclusión de que todo lo que se ha planteado en este caso, digamos, no tiene un mayor sustento. O sea, si el fiscal no puede pasar en este caso un examen, obviamente entendemos que lo que ha presentado como aproximadamente unas 5.000 pruebas realmente no tienen ninguna vinculación con los hechos que se le imputan a Keiko Fujimori, y sin embargo, por ejemplo, en momentos en que se iba a dar la segunda vuelta electoral, el fiscal presentó la acusación faltando unos días para que se dé digamos, las elecciones. Entonces vemos que ha habido obviamente una politización de la justicia, se ha utilizado. Tendríamos que preguntarle al fiscal realmente qué es lo que ha
iluminado, digamos, los pasos que él ha estado dando, porque la verdad es que vemos que el juez le ha devuelto 10 veces todos los actuados, la acusación, para subsanación, y tiene 18 observaciones sobre temas de fondo importantes. Correcto. Entonces, obviamente, lo que se ve es que no existe una acusación coherente, obviamente, tiene defectos de fondo y de forma, y que definitivamente lo que se ha hecho es simplemente durante todo este tiempo una actuación teatral maravillosa de parte del fiscal, pero los temas de fondo que contienen esta acusación yo creo que van claramente hacia el archivo. Congresista, a ver, yo no voy ahorita a negar las críticas que ha hecho la Fiscalía, pero digamos, que el fiscal sea un poco inepto no hace que todos los acusados sean inocentes. Usted considera conmigo que a usted le queda claro que, por más que el caso también lo vea José Domingo Pérez, Alejandro Toledo no tiene manera de ser inocente. Es decir, la incapacidad y el manejo político de José Domingo Pérez respecto de sus casos no hace que todos los acusados por él sean inocentes. Pero la incapacidad obviamente sí incide en los resultados del proceso y de la forma como... Por eso le pregunto, ¿usted cree como política y como abogada que Alejandro Toledo no queda duda que recibió coimas? El tema de Alejandro Toledo es absolutamente aparte. Alejandro Toledo fue presidente de la República, cosa que no ocurre con pero Keiko Fujimori. hablo de la Fiscalía y los casos que ve. A lo que voy es que la Fiscalía puede ser incapaz, como lo he mencionado una vez, pero no por eso quita que algunos de los acusados sean culpables. Pero en este caso en particular no podemos negar, y creo que no escapa a la opinión en general, que ha habido una clara utilización de este caso para perjudicar la campaña política de Keiko Fujimori durante todo este tiempo. O sea, ha habido una utilización. Keiko Fujimori ha sido detenida más de 480 días sin siquiera tener una acusación, digamos, ya firme, como no existe hasta este momento. Ella ha sido privada de su libertad, ha sido... Pero usted diría, por ejemplo, quizá que también Rafael Vela y José Domingo Pérez buscaron una consecuencia política cuando filtraron a medios de comunicación el tema de Martín Vizcarra y Hernández. Uno podría argumentar también que la Fiscalía de Marita Barreto buscó un resultado político cuando filtró la declaración de Salatiel Marrufo. Yo lo que señalo es que los casos son absolutamente diferentes. El caso de Keiko Fujimori en particular es el de una persona que no ha sido funcionaria del Estado, que no ha manejado fondos públicos, que ha sido una candidata presidencial y que definitivamente los actos de los fiscales han ido dirigidos a frustrar, digamos, los resultados exitosos de la campaña política. O sea, eso es lo que, digamos, se puede ver de lo que hasta ahora vemos, porque obviamente vemos los resultados. A los fiscales y a cualquier funcionario público se le tiene que calificar por los resultados. El juez en 10 oportunidades... Fueron 11, en verdad, que ha devuelto. Fueron 11. En realidad fueron 11. Cuando dice la persecución contra Keiko continúa, digamos, ¿cuál sería en este último caso? Es decir, que se haya aceptado pasar al juicio o que finalmente como consecuencia de eso se le haya concedido el tema de no poder salir del país a Keiko Fujimori. En este último caso han sido 19 medidas que planteó la Fiscalía que debían de aplicársele a Keiko Fujimori, y también el pago de una indemnización de 1 millón de soles. Bueno, el juez consideró que solo debía de darse el impedimento de salida. Desechó las otras 18. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el impedimento de salida? Nosotros sabemos que cuando existe obstaculización de la justicia o cuando existe peligro de fuga, es que se da esta medida, y normalmente se da en la primera etapa, no en la etapa acusatoria. En este caso, lo que ha hecho el juez es tomar la decisión, una decisión peculiar, particular, en donde, no existiendo ninguna de estas dos cosas, considera que el delito puede ser penado con una pena importante y que se trata de un delito complejo. Más que el tema de fuga o obstrucción, por el tema de prognosis de la pena. Como puede ser una pena alta, va con el tema. Eso es lo que hace, dando, digamos, una decisión singular que no corresponde realmente en este caso, y privándola, por supuesto, a Keiko Fujimori, que creo que es la única que pueda salir
del país cuando Susana Villarán tiene la posibilidad de salir o cuando otras personas... A eso se refiere con quienes han sido gobierno y manejando presupuesto y contra quien existen pruebas. O sea, siente que hay un trato desigual. Exacto. ¿Susana Villarán está segura que no tiene impedimento de salida? Entiendo que es así, por la información que tenemos. Pero creo que es una práctica común del fiscal, cada vez que pasa acusación pedir el impedimento de salida. Claro, el tema es si es que finalmente el juez lo acepta o no lo da, ¿no? Y yo creo que en este caso, no existiendo el peligro de fuga, porque creo que no puede haber una persona que no haya tenido una conducta procesal más ejemplar que Keiko, en el sentido de que inclusive cuando sale de la provincia de Lima, ella pide autorización y cada vez que ha salido ha presentado su informe. O sea, no existe, digamos, la posibilidad alguna de que ella pueda siquiera tener la idea remota de fuga. ¿Usted está segura, más allá del tema de que el dinero que habría entrado, ¿no?, para la campaña no sería lavado de activos, de que ese dinero no se haya utilizado para compra de bienes personales? Para comenzar, ¿usted está segura de la inocencia de Keiko Fujimori? ¿Pone sus manos al fuego? Yo estoy segura de la inocencia de Keiko. Ella ha presentado, o sea, han habido dentro de estas investigaciones muchas pericias, y dentro de las pericias se ha demostrado de que no existe ningún incremento patrimonial. Ese es un tema que está absolutamente probado. Yo creo que lo que, digamos, tiene que darse en este momento, lo que viene es un periodo de acusación, que este periodo puede durar por lo menos 5 a 7 años. Pero entonces le pregunto, porque uno diría, bueno, si yo estoy tan segura de la inocencia, bueno, de una vez, hace tiempo habríamos ido a juicio finalmente, y para demostrar, no para demostrar, sino para que quede claro que no hay culpabilidad. Pero nadie se opone a ir a juicio. Entonces, ¿cuál es el tema? La dilación. El problema es la dilación, lo que significa para una persona estar privada de su libertad, de no tener capacidad de desplazarse libremente, simplemente porque finalmente hay una inacción o una deficiencia en la actuación de la Fiscalía. La Fiscalía plantea que sería la defensa quienes dilatan. Las defensas quienes dilatan. Eso no es así. En esta etapa intermedia, por ejemplo, la Fiscalía se ha llevado casi 2 años. Y por supuesto se han planteado algunas articulaciones procesales, claro, porque han habido deficiencias en la actuación de la Fiscalía. Entonces ya creemos que esta situación, por inacción y por deficiencia de la Fiscalía, no puede prolongarse más. Entonces, claro, tendrían que ir rápidamente con los resultados, obviamente, que se esperan en este caso, ¿no? Pero hay bastantes casos, por ejemplo, el de Ricardo Briceño cayó, entiendo que hay otros temas en el tema del TC. Es un caso que ilustra este caso en particular, porque tiene que ver efectivamente con la licitud de los fondos. Y entonces se ha demostrado que son fondos lícitos. Entonces, así como eso, hay una serie de argumentos realmente que abonan a favor de que por lo menos este impedimento de salida no debería de haberse ¿Cómo manejar el tema ahora político? No quiero pasar para después volver al tema legal nuevamente. Es decir, no fue delito, pero digamos, nadie informó, se recibió la plata de manera clandestina, y no fue solamente Keiko Fujimori, es decir, fueron el caso de Susana Villarán es completamente distinto porque era funcionaria, pero muchos recibieron dinero cuando todavía no eran gobierno. ¿Por qué nunca se dijo? Es decir, ¿qué es lo que sí reconoce Fuerza Popular? ¿Inmoral, antiético, haber recibido dinero de empresarios? Lo importante es que nosotros en nuestro país, en el Perú, tenemos que acostumbrarnos a que tienen que haber, digamos, principios que ilustran la actuación, como el principio de legalidad. Si hay algo que no está penado, si hay algo que no está en este momento tipificado como un delito, simplemente no es delito. Ok, pero en política hay que serlo y parecerlo, es decir, haber recibido dinero oculto, por más que no sea ilegal. En muchos de los casos fue la decisión de los donantes de no querer, digamos, dar a conocer la donación que podrían haber hecho en su momento. Correcto. Pero no estaba, o sea, si existiera, digamos... No, por eso yo lo decía desde el punto de vista político, no legal. Pero si existiera la obligación, como ocurre en el caso del Partido Fuerza Popular, el área que corresponda a la OMPE, que te obliga a dar toda la información sobre los fondos de campaña, nosotros lo cumplimos
absolutamente a cabalidad. Si en ese momento hubiera existido la obligación de declarar, por supuesto que se hubiera hecho, pero obviamente no existía. O sea, no se puede penalizar a alguien por algo que no estaba tipificado en su momento como delito. Le he preguntado por Keiko Fujimori si usted cree en su inocencia, me ha dicho que sí, que pone sus manos al fuego. Ahora, son muchos los investigados. ¿Usted cree también, por ejemplo, que Mark Vito no podría haber recibido, hecho algún negocio paralelo a, digamos, ¿no?, la aparición, la figura pública, política que era Keiko Fujimori? Porque hay también dentro de las investigaciones cosas que sí llaman la atención. Yo lo que sé, obviamente, dentro de este proceso, Keiko tiene su defensa judicial. Es individualizado. Claro, pero lo que, digamos, yo conozco es que por lo menos en ese momento de la sociedad conyugal se hizo un peritaje y no existía ningún desbalance patrimonial. Es decir, cuando usted me habla de que no había desbalance, se refiere a la sociedad conyugal, es decir, a la sociedad Keiko y Mark Vito. Así es. A ver, yo no conozco los detalles porque yo no soy la abogada defensora, pero por lo menos yo lo que sé es que existía, por lo menos en ese momento, en la sociedad conyugal, no existía un desbalance patrimonial. Y ahora le pregunto por Joaquín Ramírez, ¿cuál es su opinión? ¿Le queda claro que habrían cometido temas ilegales? Es decir, a mí me queda claro que el tema del narcotráfico no va por ahí, pero vaya que entre el tío y Joaquín Ramírez se desbancaron la Universidad de las Peruanas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? A ver, yo lo que creo en el caso de, digamos, de Joaquín Ramírez, yo no conozco su situación legal, o sea, no conozco, digamos, los delitos. Sé que en su momento, por ejemplo, salió un reportaje en donde lo acusaban de narcotraficante, que luego después cayó el tema, o sea, digamos, no fue cierto, pero lo que sí creo es que en este caso ha habido, se supone, un allanamiento de muchos inmuebles, y hay inclusive inmuebles que pertenecen a la Universidad de las Peruanas, como por ejemplo las avionetas, esas cosas que entiendo yo no son de Joaquín Ramírez. Entonces, ¿por qué se le incautan bienes a una persona? ¿Pero usted cree que es inocente Joaquín Ramírez? No, yo no creo que sea inocente ni culpable, porque yo no conozco exactamente la situación de Joaquín Ramírez. Habría que leer las noticias para ver el modus operandi que se ha manejado en otras universidades. Pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, casos como esos, más allá de que sea Joaquín Ramírez o cualquier otro, los inmuebles que son allanados o los inmuebles que son incautados sean exactamente de la persona a la cual se le está investigando, porque lo que yo tengo entendido, por las propias versiones periodísticas, porque no conozco el detalle a fondo, el caso a fondo, pero entiendo yo que hay cosas que no son de Joaquín Ramírez, son de la Universidad de las Peruanas y que igual han sido incautadas. Nuevamente me queda claro el tema de los abusos y excesos de una fiscalía no negligente y todo, pero nuevamente eso no hace inocente a la persona, y en este caso... Yo no digo ni que sea inocente ni culpable. No tiene una posición respecto al caso de Joaquín Ramírez. Yo sí creo que en alguno de los casos, creo que hay que tener cierta medida para tomar medidas desde el punto de vista de la fiscalía, ¿no? Ok. Me llama la atención que, digamos, no, el no quiebre con Joaquín Ramírez no era el tema del narcotráfico, pero claramente era un tema de que sacaban dinero de la Universidad de las Peruanas para que el hombre dé servicios, compre, construya, etcétera, etcétera. Pero finalmente usted me dice... Yo no conozco a Joaquín Ramírez, por si acaso. No es mi amigo, nunca he hablado con él, no lo conozco. Así que yo no estoy haciendo ninguna defensa de Joaquín Ramírez, simplemente estoy opinando respecto a la situación de verdad que en algunos de los casos existe, creo que algunos excesos de parte de la Fiscalía cuando se allana viviendas, cuando se hace algún tipo de... Y ahora que me lo dice, trato de recordar, ¿me lo dice porque hay una ley al respecto en camino o se ha planteado algo en el Congreso de la República? No, hay una ley que se está dando para precisar, digamos, algunos aspectos o funciones que deben tener el PRONAVI sobre los bienes incautados, pero luego de ahí, por lo menos, mi bancada no tiene otro proyecto. Ahora la pregunta, ¿no? Claro, después de la crítica a exceso, fiscalía, uno podría decir, bueno, sí, claro, pero... Si es que, por ejemplo, vamos a exigirle más a la Fiscalía, más al Poder Judicial, también habría que dotarlos de más recursos, ¿no? Rafael Vela Barra, por ejemplo, pide algo que no me parece tan descabellado, es decir, un equipo de jueces dedicados al tema lavajato para justamente no el tema de dilatar. Eso, ¿cómo lo vería Fuerza Popular? Usted en particular. Muy bien. O sea, creemos que la Fiscalía debe
debe actuar, pero de manera eficiente. Ok, y no para eso puede, necesita más dinero, más gente y jueces... Por supuesto, Okay. y no puede dilatar de ninguna manera, finalmente, porque lo que se dilata no solamente es el caso, sino son los derechos de las personas. Ok. O sea, una persona no puede estar investigada por 10 años, por 15 años. Interesante. O sea, eso es inconstitucional. Correcto. Quiero pasar ahora un poco a la relación Congreso-Ejecutivo. Fuerza Popular hoy por hoy, entiendo, es la bancada más numerosa en el Congreso de la República. ¿Hay algún tipo de acuerdo con el Ejecutivo? Y se lo pregunto directamente, no porque, digamos, antes habrían saltado por el tema del partido político que está tratando de formar Nicolás Boluarte, si se hubiera hecho eso Pedro Castillo, el tema de Ninosca Chandía, es decir, en el IRTP, me acuerdo cuando Silva Villegas dijo que el IRTP era un canal, cómo nos podían atacar desde nuestra casa, y Fuerza Popular fue muy crítico. Ahora, silencio. Sí, pero no tenemos ningún tipo digamos, de consenso con el Ejecutivo, ningún tipo de acuerdo. Pero coinciden que podría aparecer. No lo sé, pero la verdad es que yo sí te digo que somos críticos en muchos de los casos. Hemos planteado, por ejemplo, la interpelación al ministro de Energía y Minas. Hemos, en algún caso, digamos, hemos votado en bancada para apoyar digamos, la interpelación al ministro también Maurate. Y en este caso también están, digamos, por lo menos los congresistas de la zona norte están muy descontentos con la actuación de la ministra de Salud. Aún no sabemos, digamos, porque no hemos tomado una decisión en bancada, estas decisiones las tomamos de manera colegiada, pero sí nosotros tenemos grandes críticas a algunos de los temas que el Ejecutivo pero digamos, críticas hago yo, ¿no? Que tengo acá un programita, pero ustedes tienen el poder para fiscalizar. Sí. Yo llamo al ministro, a mí nadie me hace caso, aquí no viene ningún ministro, dicho de paso le agradezco que haya venido, pero usted lo pueden llamar heredado fuerza. Doctor, no lo había visto. Está trabajando con el amigo... Con Dittel. Con Dittel Columbus. Con Dittel Columbus. Ustedes tienen esa fuerza. No, sí, ¿Por qué no censurar o pedir interpelación? Me acaba de decir la ministra de Salud del dengue. La ministra, entiendo yo, que el martes está yendo a la Comisión de Salud del Congreso. Entiendo que nosotros tenemos representantes en la Comisión de Salud y va a estar presente, pero también vuelvo a repetir, estamos pidiendo la interpelación del ministro de Energía y Minas y además hay, digamos, muchas críticas que hemos tenido y tenemos respecto a la actuación del gobierno. Voy a pensar mal, con esta pregunta termino, voy a pensar mal, que dicho sea de paso admito me encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ejecutivo arma un partido político con Nicolás Boluarte y los prefectos, nombra a Ninosca Chandía ni el IRTP, saca a María Jara, por más que haya hecho un buen trabajo, y se tumba una especie de meritocracia o, digamos, no pseudo meritocracia que había en la ATU. Y luego el Ejecutivo, cuando eligen al señor José Gutiérrez como defensor, dice, bueno, es una decisión del Congreso, el niños no pasa nada, el tema de los mochasueldos, y además el Ejecutivo le da una partida, casi parece un regalito de 40 millones. Le repito nuevamente la pregunta, ¿qué hace Fuerza Popular para que no se crea que efectivamente hay un acuerdo Ejecutivo-Congreso para que cada uno siga haciendo acciones rapaces que lo que hace es desacreditar a los poderes del Estado, tanto gobierno como Congreso? Bueno, nosotros por lo menos, cuando hemos tenido el caso de una congresista, hemos actuado de manera célere y firme, de manera rapidísima. Nosotros, digamos, en ese caso no nos casamos con nadie. De manera inmediata hemos tomado la decisión de la denuncia constitucional y de la denuncia antiética y le hemos separado absolutamente de las comisiones. Obviamente no estamos de acuerdo con muchas de las cosas del Ejecutivo y nosotros en comisiones, en la forma como hacemos el control político, lo estamos planteando. No tenemos ningún acuerdo y eso quiero que quede muy claro. Ningún acuerdo, ningún pacto con el Ejecutivo. No lo tenemos, aun cuando pudiera, como tú lo señalas, parecer, pero eso no es cierto. Nosotros ejercemos el control político y además, por lo menos hemos votado en muchos de los casos también en el Congreso en contra de algunas propuestas que ha hecho el Ejecutivo, como por ejemplo acelerar el viaje de la señora Boluarte. Por ejemplo, en ese caso dijimos, hay que esperar
O sea, tienen que cumplir los plazos del procedimiento parlamentario y de acuerdo a eso, digamos, tomaremos la decisión. Serlo y parecerlo, vamos a ver qué opina la gente respecto de lo que parece. Gracias, congresista. Gracias, Cris. Vámonos a una pausa y regresamos con el final. No se muevan. Bien, nos vamos conmigo hasta el día martes, se queda con Latina Deportes, no todo es fútbol, también van a hablar de tenis, ¿no? Un buen día para, bueno, más allá de la derrota, ¿no? Creo yo, buena campaña de Juan Pablo Varías en el tenis, hay tenista, así que se hable más de tenis, enhorabuena. Se quedan con Latina Deportes, chau, chau, gracias.